Bien, buenos días. Aquí vamos a ver un video donde vamos a hacer unos conceptos introductorios a la física en cuanto corresponden a la cuestión de medidas, de cantidades y de magnitudes, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de este tema introductorio son las cantidades físicas. Las cantidades físicas generalmente se dividen en dos, que son dos tipos, la cantidad escalar y las cantidades vectoriales. ¿Qué es una cantidad escalar? Es aquella cantidad donde únicamente nos interesa la magnitud, es decir, la medida. Un ejemplo, la masa, la temperatura, el tiempo son cantidades escalares. ¿Por qué razón? Porque la temperatura nos interesa solamente la medida, 30 grados centígrados, 40 grados Fahrenheit. En el tiempo, por ejemplo, 20 segundos, 4 minutos. En la masa, 4 kilogramos, 8 kilogramos, 25 gramos, etcétera. Es decir, solamente nos interesa la medida, o sea, el escalar, no nos interesa la dirección o el sentido. La otra cantidad, el otro tipo de cantidad física es la cantidad vectorial. Ahí ya no solamente debemos tener en cuenta la magnitud, sino también la dirección, la orientación, es decir, la medida y hacia dónde está dirigido, hacia dónde apunta. Un ejemplo de magnitudes físicas son la fuerza y la velocidad. No es lo mismo aplicar una fuerza de 20 newtons hacia el norte que aplicar una fuerza de 20 newtons hacia el oeste. Entonces interesa el valor que es 20 newtons y la dirección que puede ser hacia el norte, hacia el este o 25 grados noreste, como se puede medir. La velocidad también es una cantidad vectorial. ¿Por qué razón? Porque nos interesa, por ejemplo, un auto que viaja a 40 kilómetros por hora, pero también nos debe interesar hacia dónde se mueve. Si se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte, hacia el sur, etc. Entonces tiene que ver la cantidad, la magnitud y a la vez la dirección. Entonces esas son las dos diferencias que hay, que la cantidad física son la cantidad escalar, que solamente nos interesa la magnitud, y en la cantidad vectorial nos tendremos que ver la magnitud y también la dirección. La dirección casi siempre estamos hablando desde un ángulo. Entonces, en el caso de las cantidades vectoriales, miremos, se representan así, por medio de un ente, una estructura que vamos a llamar vector. Entonces, la magnitud es el tamaño de esta medida, mientras que el ángulo, es decir, que mide hacia dónde apunta, es la dirección. Ahí está la representación de una cantidad escalar. Un ejemplo de cosas que siempre se confunden es, por ejemplo, el concepto de rapidez y velocidad. La rapidez es el escalar de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Con la velocidad, usted dice que va a 60 kilómetros por hora, digamos, hacia el norte. Ahí es una cantidad vectorial porque está hablando de la magnitud y también de la dirección. Mientras que en la rapidez usted simplemente dice 60 kilómetros por hora, no dice hacia dónde se mueve. La rapidez es el escalar o la magnitud de la velocidad. Normalmente uno le llama velocidad a la rapidez. Ahora vamos a ver el concepto de magnitudes físicas. Entonces, existen dos tipos de magnitudes. La primera son las magnitudes fundamentales. ¿Qué son magnitudes fundamentales? Son aquellas que se miden básicamente sin la intervención de otras para poder calcularlas. Por ejemplo, para hallar la velocidad, usted requiere la distancia recorrida y el tiempo. Entonces, usted requiere la distancia recorrida y el tiempo. Necesita dos magnitudes para calcular la velocidad. Entonces, la velocidad no es una cantidad fundamental. En cambio, la longitud, las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. También, por allá en otros grados, la carga. La carga también es una magnitud fundamental, pero por el momento vamos a trabajar con estas tres. Las tres magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo, porque se pueden medir sin necesidad de medir previamente otras. Ese es el concepto de magnitud fundamental. El otro tipo de magnitud que vamos a ver son las magnitudes derivadas. Lo que decíamos ahorita, para calcular la velocidad necesitamos la longitud y el tiempo, o la distancia y el tiempo. Entonces eso quiere decir que la velocidad es una magnitud derivada. Entonces, ¿qué son magnitudes derivadas? Son aquellas que se expresan en términos de las magnitudes fundamentales. Para hallar una magnitud derivada, debo primero hallar magnitudes fundamentales y hacer cálculos aritméticos o algebraicos para hallar el valor de la magnitud derivada. Un ejemplo, miremos, hallar la densidad de un cuerpo de 6 kilogramos que tiene un volumen de 0,2 metros cúbicos. Entonces, esta es la masa y este es el volumen.
Y la densidad es la masa sobre el volumen, como hemos visto muchas veces en ejemplos previos desde que estamos en la primaria. Densidad se define como masa sobre volumen, se hace el cálculo, masa 6 kilogramos, volumen 0,2 metros cúbicos, se hace esta división, 6 dividido 0,2 me da 30 y las unidades dan kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué sucede? Para hallar la densidad se necesitó medir primero la masa y este volumen, pero este volumen se halló calculando también la longitud de las medidas, digamos, del cubo que tiene ese volumen. Entonces, del volumen que tiene ese cubo. Entonces, ¿qué sucede? La densidad es una magnitud derivada porque primero se tuvieron que haber calculado magnitudes o recibir datos de magnitudes fundamentales. De ahí sale esto. La magnitud, digamos que es la densidad para este ejemplo. La dimensión, ¿qué es el ejemplo? ¿Qué es dimensión física? Como la densidad se expresa en masa sobre longitud de la 3, se puede expresar así, o este L3 puede subir como ml a la menos 3, se puede expresar así. Esto es la dimensión. La dimensión, ¿qué es? Simplemente la expresión en la cual se puede dejar una magnitud derivada a partir o con base en las magnitudes fundamentales. Entonces, algunas dimensiones importantes vamos a ver aquí. Aquí están las magnitudes y las dimensiones. El área tiene dimensión de longitud al cuadrado. Todos sabemos que el área es multiplicar dos longitudes que tienen como base. El volumen es longitud de las 3, densidad es m sobre L3 como vimos en el problema anterior. Por ejemplo, por acá está la velocidad, que es L sobre T. Tenemos un listado de dimensiones de acuerdo a cómo se calculan a partir de las magnitudes fundamentales que son m, l y t, masa, longitud y tiempo. A partir de este concepto de dimensión, vamos a ver lo que son los sistemas de medición. Existen tres sistemas básicos de medición, que son el sistema internacional o MKS, que quiere decir metros, kilogramos, segundos, que es el sistema que más usado en el mundo. El otro sistema es un sistema que casi no se usa, el sistema CGS, centímetros, gramos, segundos. Y el otro sistema utilizado en el Reino Unido y en Estados Unidos, que es el sistema inglés o PLS, pies, libras y segundos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos las expresiones de las tres magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo. Quiere decir que en el sistema internacional la longitud es en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. En el sistema CGS la longitud se expresa en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. En el sistema PLS la longitud es en pies, la masa en libras y el tiempo en segundos. El tiempo es la unidad, en la unidad de segundos es la unidad universal para los tres sistemas de medición. Entonces, a partir de ahí vemos a ver el concepto de unidad. La unidad es la representación de la dimensión de una magnitud física según un determinado sistema de medición. Un ejemplo. Miremos, la velocidad tiene una dimensión, como vimos ahorita, de L sobre T. Entonces, la velocidad en el sistema MKS, ¿de qué unidades tendría? La longitud en el sistema MKS está en metros y el tiempo está en segundos. Sería metros sobre segundo. En el sistema CGS, la longitud está en centímetros y el tiempo en segundos. Por eso la velocidad en el sistema CGS es centímetros sobre segundos. Y en el sistema PLS, la longitud está en pies y el tiempo en segundos. Sería pies sobre segundo, como vemos aquí. Miremos, por ejemplo, otros. La densidad, si buscamos en la tabla de dimensiones, ya vimos que la densidad es m sobre L a la 3. En el sistema MKS, la masa está en kilogramos y la longitud en metros. Entonces sería kilogramos sobre metro cúbico. Ahí sería, esta sería la unidad. Así son, hablamos de unidades. Entonces, en el sistema CGS, si buscamos en la tabla anterior la dimensión de la fuerza es ml sobre t a la 2. En el sistema CGS, tenemos que la masa está dada en gramos por la longitud está en centímetros sobre el tiempo al cuadrado, el tiempo está dado en segundos, entonces sería segundos cuadrados. La potencia, vimos que la dimensión de la potencia en la tabla que tenemos anteriormente es ml cuadrado sobre t a la 3, esa es su dimensión, la buscamos en la tabla. Entonces, la masa en el sistema PLS está dada en libras por la longitud en el sistema PLS está dada en pies, entonces sería pi al cuadrado. Y el tiempo en el sistema PLS está dado en segundos, como en todos los sistemas, entonces sería segundo a la 3. Y ese es el concepto de unidad.